Central FM. Equilibrio. Yo creo que es obligado hablar en este día que se cumplen 3 años de un nuevo régimen, que no gobierno, que es el régimen encabezado por un hombre de izquierda, muy reticente, rechaza a las instituciones. Su sello ha sido el sello de la rebeldía que muestra desde sus primeros años. Cuando estudiante le tuvo rebeldía al estudio y lo rechazó. Se tardó 14 años en recibirse en ciencias políticas. Su Cardex habla de sus resultados. Y durante todo este tiempo, como fósil, fue un activista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso marcó su carrera, presente y futura. Fue un hombre rebelde, frustrado, con una enorme cantidad, una dosis tremenda de rencores, que hablaba de un México de igualdades, pero no hablaba de un México de trabajo, que hablaba de un México parejo, pero no hablaba de un México productivo. Básicamente porque nunca ha sabido él lo que es producir y lo que implica el esfuerzo para un trabajo que sea remunerativo. Después de todo, el quehacer político es un quehacer que tiene muchas dificultades, créanme, se los digo. En mi espantosa experiencia como político cuando fui aspirante a la presidencia de México, entendí que la actividad política es de la persistencia de un mensaje. Y el trabajo, pues tal vez será en función de una logística que te lleve a diferentes lugares para tocar diferentes intenciones. Pero fuera de eso no hay más responsabilidades que esa. El trabajo de un político es un trabajo de proselitismo hasta que el político llega a asumir una posición de poder. Y a partir de ese momento, aquel que hizo proselitismo ya en el poder tiene que empezar a ponerse a trabajar. Y en estos 3 años nos hemos encontrado con un presidente que hace proselitismo, prácticamente en pijama. No sé si se bañe, pero llegando a las mañaneras como primera misión, manda una agenda al país en la que vierte y vuelca todas sus frustraciones, todos sus pretextos ante las metas no cumplidas y todo un código de división que marca a unos como culpables y a otros como víctimas, y toma a las víctimas y las hace suyas para que voten por él. Y por una cuarta transformación que hasta este momento me dedico a la información, me dedico a la comunicación. No les puedo decir qué quiere decir la cuarta transformación, porque no lo sé. No sé cuál sea su estructura, no sé qué sea lo que pretenda, no sé qué la cuarta transformación quiere hacer con el país para llevarlo quién sabe a qué lugar. Pero esa cuarta transformación es una frase muy vendible, porque después de todo, el decirle a alguien que se va a transformar es como quien toma una oruga y de la noche a la mañana se vuelve mariposa. Y esa metamorfosis de una cuarta transformación no la entiendo. Y entonces, como no la entiendo, no la puedo explicar, porque quien la trata de explicar tampoco se puede explicar. El hecho es que no sé qué es lo que pretendía el presidente López Obrador, pero si su cuarta transformación estaba en función de sus 6 años de gobierno y que esto cambiaría al país, quiero decirles que el presidente no logrará hacer nada con su cuarta transformación, porque México hoy está más corrompido que nunca. Porque hoy hay más pobres en el país, porque hay más inseguridad y porque hay más muertes, hay más secuestros, hay más extorsiones, hay más robos, hay más rencor y hay mucha división. Y dentro de los programas de gobierno, el presidente sigue obstinado en ubicar a México en 1970 con Echeverría, con un Petróleos Mexicanos que era de todos los mexicanos y que era la base de la riqueza nacional, los veneros del diablo, el petróleo del México negro. Eso es, en base, lo que tiene un hombre trastocado del cerebro, obstinado en el poder, acumulándolo en todo. El Banco de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los fideicomisos, los entes autónomos, todos los independientes, los grupos de estudio. La universidad es una vergüenza para López Obrador. Y pienso que sí, si tiene una vergüenza la UNAM, es haber hecho de un estudiante
el presidente más ignorante en la historia de México. Salió de ahí. Y es así, querida UNAM, que te respeto, no sé cómo lo dejaste pasar. Para mi gusto, López Obrador tuvo que haber cultivado algún tipo de habilidad. No sé si la de mecánico, que no denosto, o la de político, que tampoco, cuando vemos que el político asumido como él lo piensa, es un empleo. No es un empleo completo, es un empleo de alguien desempleado. Porque te digo una cosa, querido amigo, si yo tuviera toda la opción para contratar a un equipo que sacara adelante una empresa encabezada por un servidor, nunca tomaría a López Obrador como el emblema de lo que quisiera yo hacer, solamente bajo una intención: que la empresa que yo estableciera, quisiera yo, personalmente, que quebrara. Y México está a punto de quebrar. Y por lo mismo, te invito a ti en Somos México, para que le demos la vuelta a esta hoja. Faltan 3 años, lo entiendo, pero empecemos a trabajar ahora. No esperemos que se vaya este espectro que ha sido el peor gobierno en la historia de nuestro país. Que hoy no tenemos un presidente, tenemos un dictador de pacotilla, barato, con pies de barro, que dentro de poco tiempo será historia. Una historia negra de un México que pronto, entre tú y yo, haremos que se olvide. Porque no quiero que esa pátina del tiempo quede marcada, impresa en la mente y en el corazón de las siguientes generaciones. Vayamos por un México triunfador. Vayamos por un gran país. Somos México, independientemente de los accidentes de nuestra historia. Algún día alguien tendrá que decirle a López Obrador, ya en la historia, exigimos que nos ofrezcas un perdón, porque te has equivocado. Desde que fuiste fósil hasta que fuiste, según tú, el mejor expresidente de la historia. Según la historia, lo peor que nos ha pasado. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.